Bien, el problema 3 también es completar una tabla donde vamos a tener que definir si la solución es ácida o básica luego del análisis que realizaremos a partir de los datos que nos dan. En el primer caso, el único dato es que la concentración molar de protones es menor a 1 por 10 a la menos 7. Entonces, a partir de ahí que sabemos que la concentración de oxidrilos va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Con lo cual, el valor de pH va a ser mayor a 7 y el de pOH menor a 7. Para hacer estos cálculos podemos utilizar las expresiones matemáticas del problema 2. Si el pH es mayor a 7, ¿qué tipo de solución va a ser? Va a ser una solución básica. A ver si puedo... Bien. Vamos al segundo caso. Nos dan que el valor de pH es menor a 7. Entonces, ¿qué tipo de pH es? Si el pH es menor a 7, es un pH ácido. Con lo cual, si da menor a 7, la concentración de protones va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7 y la de oxidrilos va a ser menor a 1 por 10 a la menos 7. ¿Y el pOH cómo va a ser? Mayor a 7. ¿Está claro? Bien, y en el caso de soluciones neutras, ¿sí?, la concentración de protones y la concentración de oxidrilos va a ser igual, y el pH, si es neutro, va a ser igual a 7, y el pOH también va a ser igual a 7. Bueno, bien. En el cuarto nos dan, en un laboratorio se dispone de 5 matraces que contiene cada uno de ellos disoluciones de las que se tiene la siguiente información. Y hay que ordenar los matraces de mayor a menor acidez. Entonces, para poder ordenarlos de mayor a menor acidez, tenemos que calcular el pH en cada uno de esos matraces. De mayor a menor acidez, entonces el que tenga mayor acidez va a ser el que tiene menor pH. Entonces el primero nos dan directamente el valor de pH, que es igual a 7. En el segundo nos dan que la concentración de protones es 10 a la menos 3 molar, con lo cual para calcular el pH directamente hacemos el logaritmo negativo de la concentración de 1 por 10 a la menos 3, eso nos da un pH de 3. En el caso del matraz C, nos dan el valor del pOH, que es igual a 2. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que la suma de pH más pOH es 14. O sea que el pH va a ser 14 menos 2, nos va a dar 12. En el D nos dan que la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 6, con lo cual a partir de este dato y utilizando el producto iónico del agua, sabemos que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 8 y luego haciendo menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 8 obtenemos el valor de pH. Y para el último caso tenemos que el matraz tiene un pH de 1. Entonces, si tenemos que ordenar de mayor a menor acidez, vamos a ordenar de menor valor de pH a mayor valor de pH. Por lo tanto, el primero va a ser el último, es decir, el que tiene pH 1, luego el B, que habíamos calculado un pH de 3, luego el A, que tiene un pH de 7, luego el D, que tiene un pH de 8 y finalmente el C, que tiene un pH de 12. Bien, el 5 nos dicen calcular el pH y el pOH de las siguientes soluciones acuosas. La primera solución es una solución de
ácido nítrico 0,012 molar y la B es una solución de ácido clorhídrico 5 por 10 a la menos 3 molar. Tanto el ácido nítrico como el ácido clorhídrico son ácidos fuertes, con lo cual la disolución de estos ácidos es, la disociación, no la disolución, la disociación es completa. Entonces, si uno plantea, por ejemplo, para el ácido nítrico, la disociación va a ser protón más el anión nitrato. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una concentración de 0,012 molar, al introducirlo en agua, lo voy a tener 100% disociado y voy a tener 0,012 molar de protones y 0,012 molar del anión nitrato. Entonces, para calcular el pH vamos a usar la concentración molar de protones, es decir, que es 0,012 molar. ¿Y cómo calculábamos el pH? Como menos el logaritmo de 0,012. O sea que nos da 1,92 el valor de pH. Y para conocer el valor de pOH, hacemos 14 menos 1,92, nos daría 12,08. Bien. Para el ácido clorhídrico hacemos el mismo razonamiento. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte y se disocia totalmente. O sea que si tenemos una concentración inicial de 5 por 10 a la menos 3 molar, cuando lo tenemos en solución vamos a tener también 5 por 10 a la menos 3 molar de protones y 5 por 10 a la menos 3 molar del anión cloruro. Entonces, para calcular el pH vamos a hacer menos el logaritmo de la concentración molar de protones, es decir, menos el logaritmo de 5 por 10 a la menos 3, eso da un valor de pH de 2,3. Y para calcular el pOH, nuevamente, hacemos la resta 14 menos el valor de pH, obtenemos el valor de pOH, que en este caso es 11,7. Para los casos del hidróxido de magnesio, que nos dan una concentración de 0,11 molar, y para el hidróxido de potasio, 3 por 10 a la menos 4 molar, en ambos casos son bases fuertes, es decir, que se van a disociar totalmente en solución. Y debemos recordar que en el caso de las bases, ¿sí?, lo que tenemos en el medio son iones hidroxilos, con lo cual vamos a poder calcular directamente el pOH. Entonces, si hacemos para el primer caso la disociación del hidróxido de magnesio, se va a liberar dando el catión magnesio más 2 iones hidroxilos. Entonces, si uno dice que originalmente teníamos 0,11 molar de hidróxido de magnesio, una vez disociado vamos a tener 0,11 molar del catión magnesio, pero ojo acá, tengo 2 iones oxidrilos, o sea que voy a tener el doble de la concentración que teníamos originalmente, es decir, 2 por 0,11 molar. Y a partir de este dato, que nos daría 0,22, podemos calcular el pOH. ¿Cómo lo calculábamos? Como el logaritmo negativo de la concentración molar de oxidrilos, es decir, menos el logaritmo de 0,22, eso da 0,66 y el pH resultante es 13,34, que resulta de a 14 restarle el valor de pOH. Bien, si vamos al caso del hidróxido de potasio, también es una base fuerte, con lo cual la ionización es total, ¿sí? Y originalmente teníamos 3 por 10 a la menos 4 molar,
Por lo tanto, una vez disociado, vamos a tener del catión potasio 3 por 10 a la menos 4 y fíjense acá que se libera un solo hidroxilo, con lo cual vamos a tener la misma cantidad de hidroxilo, 3 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, como el dato que tenemos es la concentración molar de hidroxilos, vamos a calcular el pOH. ¿Cómo lo calculamos? Como el logaritmo negativo de 3 por 10 a la menos 4. Eso nos da 3,52 y el pH es la resultante de restarle a 14 el valor de pOH. Y obtenemos 10,48. Bien, el 6 nos dice calcular la concentración de protones y de ion hipoclorito de una solución de ácido hipocloroso 0,15 molar y nos dan el valor de la constante de acidez, que es de 2,95 por 10 a la menos 8. Entonces ya cuando en un problema nosotros tenemos el valor de la constante de acidez, tenemos que inferir que es un electrolito débil, para lo cual vamos a plantear la disociación en las dos condiciones, inicial y en el tiempo de equilibrio. Entonces, inicialmente vamos a tener la concentración inicial del ácido, en este caso es 0,15 molar, y nada disociado. Y una vez que llega el equilibrio, vamos a tener que una determinada cantidad se disoció. Entonces vamos a poner más X para el caso del protón y más X para el caso del anión, hipoclorito. Y para el caso del ácido le vamos a restar esa cantidad. Entonces en el equilibrio nos quedaría esto, que es la concentración inicial menos X para el caso del ácido y para el caso del protón y el anión más X, que son las concentraciones de equilibrio. Y una vez cuando uno utiliza la constante de acidez, tiene que utilizar concentraciones de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la constante de acidez para este caso? Va a ser productos sobre reactivos, es decir, la concentración molar de protones por la concentración del anión de hipoclorito sobre la concentración del ácido hipocloroso. Y ahora, teniendo la expresión de la constante, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por lo que planteamos acá. La concentración de protones es X, lo mismo que para el anión hipoclorito, ¿sí? X por X, y la concentración del ácido hipocloroso es la concentración inicial menos K. Entonces, conociendo el valor de la constante y la concentración inicial, vamos a calcular el valor de X, que es utilizando la resolvente. Si la resolvemos matemáticamente, nos da que el valor de x1 es menos 6,32 por 10 a la menos 5, mientras que el valor de x2 nos da 6,32 por 10 a la menos 5. Un valor negativo de concentración no tiene sentido, o sea que cuando tenemos un valor de x negativos se descarta. Y por el otro lado, si tuviéramos dos valores positivos, vamos a elegir aquel valor que sea menor a la concentración inicial del electrolito utilizada. Y bueno, y una vez teniendo el valor de X, vamos a resolver o calcular las concentraciones de las especies en el equilibrio. En este caso, la concentración del ácido hipocloroso va a ser la concentración inicial menos X, es decir, 0,15 menos el valor de X hallado, o sea que llegamos a un valor de 0,115 molar, y tanto la concentración de protones como del anión hipoclorito en el equilibrio corresponden al valor de X, 6,32 por 10 a la menos 5.